Cuando parto. Hola, buenas noches a todos, a todas. Sean todos bienvenidos a esta segunda edición de nuestro programa Comunidad e Infancia a través de sitiodelsuceso.cl. Primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes por la gran sintonía que tuvimos en nuestro primer programa el martes anterior. Vimos que gracias al esfuerzo de todos los sitios del suceso lovers que compartieron el programa y que estuvieron participando con nuestro entrevistado, alcanzamos casi las 3.500 reproducciones y eso nos pone muy contentos y además nos incentiva a seguir poniendo estos temas en discusión. Hoy vamos a hablar en Comunidad de Infancia sobre un tema muy importante que es la educación en pandemia. Antes de comenzar, queremos contarles que tenemos unos amigos emprendedores que están apoyando que hoy este programa salga al aire. Estos amigos son Casa-Japandi en Instagram. Es una tienda online bellísima. Su sentido es la decoración y la moda. Son productos que entregan belleza y calidad a todos los espacios del hogar. Los invitamos a que puedan visitarlos, seguirlos en Instagram, Casa-Japandi. Durante el programa les vamos a ir entregando mayor información sobre esta emprendedora de Curauma. Bueno, como les dije, nosotros el día de hoy, nuestro programa va a tratar sobre educación, pero educación en tiempos de pandemia. Ya con nuestra invitada, vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos que nosotros como papás, como trabajadores, hemos ido discutiendo, viendo cómo han ido evolucionando en estos meses que hemos vivido de pandemia. Contarles que nuestra invitada es una educadora de párvulo, orientadora vocacional y además magíster en educación. Ella tiene 37 años de experiencia en educación y derechos de la infancia. El enfoque de su vocación ha estado centrado en la educación y los derechos humanos. Hoy, su desafío es educar en el marco del enfoque de derechos. Quiero presentarles a mi gran amiga Alejandra Nielsen Molina. Por favor, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. Muy bien, buenas noches. Súper contenta de compartir contigo este espacio y también felicitar porque es primera vez que estoy en un espacio que está exclusivamente dedicado a los temas de infancia y donde podemos abordar lo que le pasa a los niños y a las niñas y a su mundo. Y esto hoy día es en pandemia, pero pueden ser en muchas otras circunstancias, así que encuentro que es súper interesante lo que estás haciendo y hoy día poder compartir lo que hemos hecho y los aprendizajes y las experiencias, yo creo que es lo más importante, sobre todo para quienes hoy día nos están escuchando. Claro, oye Alejandra, pucha, qué lindas palabras, para mí es un gran honor tenerte acá, tú sabes lo mucho que admiro tu trabajo en infancia, nos conocemos ya hace algún tiempo atrás, harto tiempo se hicieron cosas muy lindas cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, fue un desafío grande también para el servicio que tú dirigías en aquel entonces, ¿no es cierto?, con la política nacional de infancia 2015-2021, que también lo vamos a estar conversando a lo largo de nuestro programa. Pero antes quiero contarle a todos los sitios del suceso lovers, porque me dijeron, tienes que tratarlos así porque son nuestros seguidores, se la juegan por el sitio los seguidores del sitio del suceso. Buenísimo. Y bueno, Alejandra, tú eres actualmente la asesora técnica a nivel nacional de los programas de educación del CERPAG, ¿ya? Nos gustaría partir nuestro programa hoy para que contigo contándonos en el fondo en qué consisten estos programas, dónde están enfocados, cuál es el sujeto de atención,
y cómo también pasar el dato, porque de esto consiste también nuestro programa. No es solamente tener una conversación entre profesionales, sino que poder entregar a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando, información relevante. La semana pasada estuvimos con el Matías García, que es el subdirector de salud mental de la unidad de salud mental Viña del Mar, San Antonio, y estuvimos abordando problemáticas de salud mental y cómo esta pandemia ha afectado a los niños y a las niñas, sí, y a los adolescentes principalmente. Hoy, en el tema de educación, partamos, ¿no es cierto?, por contarnos tu trabajo y cómo han estado trabajando ustedes también en pandemia. Sí, ha sido un tremendo desafío, pero yo lo que le quería contar a ustedes es algo que es súper importante y que yo creo que los equipos profesionales que han asumido esta tarea con la seriedad que corresponde es el sentido ético. El sentido ético de tomar la decisión y decir, a pesar de la pandemia, hay una pega que hacer, y esa pega que hacer implica niños, niñas y adolescentes. En el caso nuestro, nosotros en un foco que no es la escuela, ni es el jardín infantil específicamente, sino que es una variedad, porque en el lugar donde yo estoy trabajando, en el CERPAC, nosotros trabajamos con jardines infantiles, esa es un área, primera infancia, que el año pasado estuvimos todo el año sin niños y niñas, nos conocieron una semana y después nunca más nos vieron, y estuvimos conectados con su familia. Esa fue nuestra apuesta con los jardines y jamás nos desconectamos de ellas, y estuvimos al teléfono, estuvimos en la videollamada de WhatsApp, estuvimos en esto, en las plataformas, y prontamente los equipos de educadoras y técnicos empezaron a armar experiencias educativas, empezaron a mandar cápsulas, aprendieron a hacer un video, cosa que jamás habían hecho, y empezaron a decir, nosotros no nos vamos a quedar tranquilas, no podemos estar en la casa de brazos cruzados, los niños y las niñas necesitan que nosotros estemos y las familias que les acompañemos. Ese fue el desafío en primera infancia y nos tiramos. Y fue así, o sea, porque además aquí a nadie le enseñaron cómo hacer esto, en definitiva. ¿Ya? Y lo que había que hacer en primera instancia era resguardar que los niños estuvieran bien, que sus familias estuvieran bien, cómo estaba el trabajo, cómo estaba la salud de esa familia, el contacto era permanente. Y en segundo lugar, nosotros abrimos los jardines cada 15 días para la entrega de alimentos. No sé si tú te acuerdas, pero a cada 15 días, mientras los jardines estuvieron cerrados, se entregaban alimentos para los niños, y ahí los equipos también estuvieron siempre disponibles y las familias siempre estuvieron, que eso fue lo más importante. Por tanto, ahí hubo un lazo súper importante que nunca se perdió con esas familias, ¿ya? Ya este año retomamos, nosotros estamos en atención presencial desde marzo, con un número importante de niños y niñas, entre sala cuna y nivel medio, y eso ha sido maravilloso. Los niños se portan mucho mejor que los adultos. Bueno, es un dato que les quiero dar. Mucho más obedientes, cumplen todas las normas, los miles de protocolos que hemos inventado los cumplen todos, y si a nosotros se nos olvida algo, ellos nos hacen recordar que hay cosas que se nos han olvidado, y ahí están diciéndonos todos los días lo que hay que hacer. Nosotros estamos súper contentas de poder estar atendiendo presencialmente, ¿ya? Y además porque sabíamos que la familia lo necesitaba, la familia no toda podía quedarse en casa, no toda podía hacer este tipo de trabajo semipresencial, había muchos que tenían que salir a trabajar, y esos niños muchas veces no quedaron al cuidado de las personas más idóneas. Entonces, para nosotros fue súper importante y gratificante poder recibir a los niños, y no hemos tenido grandes dificultades, ya al contrario. Las familias se han adaptado súper bien, los niños se han adaptado, porque esta pandemia nos desafió a ser flexibles. No podíamos ser rígidos, no podíamos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas que las hacíamos antes de la pandemia. Por tanto, hoy día había otras prioridades. La primera prioridad era el mundo afectivo de los niños, las niñas,
su familia, la salud y también el bienestar de esa familia, pensando en que había muchas de ellas que estaban perdiendo el empleo, que podían no tener alimentos, que había que conectarlos con la red de protección social. O sea, la pega era gigante. En vez de pensar que por estar en la casa conectados con ellos íbamos a tener menos pega, al contrario, fue igual de grande, pero también muy desafiante. Y por otro lado, nosotros tenemos otro camino en el ámbito educativo que tiene que ver con los niños y niñas que han sido que son excluidos del sistema escolar, ¿ya? Principalmente niños los mal llamados desertores. Y ahí me gustaría detenerme en una conceptualización que creo que es súper importante, porque cuando tú hablas de que un niño o niña ha desertado del sistema escolar, le estás atribuyendo a él la responsabilidad de lo que ocurrió. Y un niño y una niña en ese marco no es responsable a los 7 años de estar fuera de un establecimiento educacional. ¿Ya? Hay un cogarante que es el mundo adulto. Yo quiero ser súper generalizadora ahí porque más allá de la familia hay otros también, ¿ya? Y eso tú lo sabes con mucho más detalle. Pero cuando a ti te llega un chiquillo derivado de un programa de protección en el ámbito del maltrato, por ejemplo, y que tiene 6, 7 años de rezago escolar, eso quiere decir que ese niño hoy día tiene 13 años y tiene un primero básico. Y tú te preguntas cómo en el 2021 eso todavía ocurre. Y yo creo que la gran pregunta, Alejandra, sobre todo quienes trabajamos en los sistemas proteccionales, es cómo pasan 7 años. ¿Dónde falla el sistema que pasa? Nos encontramos, o sea, cuando tú dices, tengo un niño de 13 años que aprobó hasta primero básico, nosotros hemos tenido experiencia de niños que llegan a los 16, a los 15 años y están en tercero básico, donde efectivamente... Claro, hay un rezago escolar importante, pero detrás de eso hay una vulneración de derechos cronificada. Y que no solamente está afectando a ese niño, niña o adolescente en su desarrollo académico, sino que lo está coartando, ¿no es cierto?, en sus proyecciones de vida adulta. Lo está vulnerando en la socialización con otros, en contextos educativos que son tan importantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. Es súper importante, Alejandra, cuando tú nos señalas y haces esta diferencia, ¿no es cierto?, entre estos espacios súper protegidos que son los jardines infantiles, porque nosotros en Chile tenemos muy buena educación inicial. De hecho, hay muchos recursos que se van a la educación inicial porque se entiende desde el Estado, ¿no es cierto?, que la primera brecha que tenemos que disminuir es la brecha en la educación parvularia. Yo sé que tú tienes una vasta experiencia en eso, trabajaste mucho con esos temas y quisiera que pudieras compartir con quienes nos están viendo la importancia, ¿no es cierto?, primero, de que los niños puedan ir al jardín infantil y segundo, de que se tienen que generar estrategias, porque a veces la demanda, y nosotros lo sabemos porque trabajamos, ¿no es cierto?, con los jardines infantiles de Junji, de Integra, que son excelentes profesionales, nada que decir. Tratan con mucho respeto, cariño a los niños y a las niñas, y además generan un ambiente de comunidad escolar o preescolar, ¿no es cierto?, que es muy agradable para la familia. Sin embargo, los territorios siempre los vemos en el fondo con una oferta muy por debajo de la demanda. Sí. ¿Cómo se resuelve eso desde hoy, principalmente en pandemia? Porque hay muchas mamás y papás o cuidadores que, como dices tú, que no tuvieron la oportunidad de hacer teletrabajo, que tuvieron que presentarse a sus lugares de trabajo, cumplir sus horarios normales, o bien de lleno quedan sin la pega. Mira, para nosotros la decisión de avanzar en este ámbito tenía que ver principalmente con la posibilidad que tuvieran los niños y niñas de estar protegidos, ¿ya? De ambientes que pudiesen ser maltratadores en un aspecto, de la invisibilidad que tiene un niño, por ejemplo, acompañando a su madre y a su padre en la calle,
por ejemplo, en el comercio ambulante. Hay miles de niños que hoy día están en la calle con sus padres sin poder ir al colegio y al jardín infantil. Entonces, desde ese aspecto, sopesamos y dijimos qué era lo más importante acá. Y lo más importante era que se requería que ellos tuvieran espacios nutritivos, acogedores y también de protección, ¿ya? Y nosotros íbamos a ser los responsables como adultos de generar un espacio protegido, ¿cierto? Con protocolos muy estrictos. Los protocolos que nosotros tenemos en los jardines son extremadamente estrictos, casi hospital. Y desde esa perspectiva también la familia lo asumió con mucha responsabilidad. Ya nosotros previamente hicimos reuniones con ellos, hicimos capacitaciones en el marco de los protocolos, explicamos por qué tenía que ser así y no así, por qué los niños se tenían que cambiar los zapatos y que hoy día ya lo hacen naturalmente. Los niños llegan al jardín y se cambian los zapatos, por ejemplo. Y te estoy hablando de un niño de 2 años. ¿Ah? Y para ellos es absolutamente normal usar un zapato distinto cuando están en el jardín que cuando se van a su casa, por ejemplo. Y hoy día, por ejemplo, está absolutamente automatizado que los padres, si van a subir con su guaguita a la sala cuna, se ponen su protector de pies. Nosotros compramos protectores de pies y esos papás obviamente ya lo tienen súper asumido. Entonces ha habido también un fuerte compromiso de la familia respecto de este desafío. Nosotros no lo podíamos hacer solo. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que nosotros teníamos. No es llegar y decir, ahora las escuelas vayan a dejar a los niños y vean cómo se las arreglan. No, este es un trabajo de ambos, de los equipos de profesionales y de la familia, ¿ya? Nosotros asesorando desde el nivel nacional todos los aspectos técnicos que había que resguardar, todas las gestiones que había que hacer respecto de las compras, ¿ya? Y además, prepararnos. Nosotros nos preparamos mucho previamente, tuvimos el tiempo para hacerlo, pero hoy día podemos decir que ya llevamos casi 6 meses de trabajo y no hemos tenido ningún niño contagiado. Y hoy día está muy incorporado y está mucho más incorporado en la familia también, que si hay algún niño con posibilidades de contagio, inmediatamente informan, se genera de inmediato el protocolo y también cuando tenemos contagio o sintomatología en el personal, que ha sido sintomatología de resfrío, porque como el personal ha estado muy cuidado también durante todo este tiempo, lo que ha ocurrido hoy día es que los principales contagios han sido de resfrío. Ninguna de nuestras funcionarias, por ejemplo, ha tenido COVID, porque nosotros además tenemos un cuidado muy extremo respecto de nosotros y de nuestra familia. Entonces, desde allí yo creo que se ha generado un trabajo muy, muy mancomunado con los jardines infantiles. No así con los programas con los cuales trabajamos, que este programa para variar, tiene una sigla, Claudia, tú me vas a entender, son los programas socioeducativos, de apoyo socioeducativo de Sename, que se llaman PDE, que trabajan con el circuito 24 horas, ¿ya? Entonces ahí el programa que recibe al niño, que es un programa base, define si ese niño necesita ingresar a estos programas de apoyo socioeducativo porque no tiene otro espacio. Independiente que esté matriculado en un establecimiento vocacional, si ha sido difícil para cualquier niño y su familia este trabajo a distancia, con mayor razón es más complejo cuando tenemos un niño que ha sido vulnerado en sus derechos. Principalmente por la forma y las estructuras, ciertos relacionales que ahí se dan, que son absolutamente distintas y con las cuales hay que trabajar, ¿ya? Por tanto, para nosotros el CIMSE no es tema, la prueba esta famosa, no me acuerdo cómo se llama esta altura, no sé si la PSU, no tiene otro nombre ahora. La PTU, parece que. PTU. O sea, nosotros no nos manejamos con esos parámetros en un programa como este, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es lograr salvar la brecha que hay con ese niño o niña respecto de su aprendizaje. Entonces, si el niño no sabe leer ni escribir, el tema ahí es que aprenda a leer y escribir. Y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Y eso se hace en conjunto con el colegio. Lo hacemos coordinadamente con el colegio como
una especie de equipo, ¿cierto?, que acompaña al niño en un espacio. Inclusive nosotros tenemos espacios de llegada para los niños que ya están abiertos, nunca han cerrado, por ejemplo. Entonces, esos espacios, que son los centros, siempre estuvieron abiertos con protocolos también muy estrictos, con los profesionales además trabajando por turno, pero atendiendo siempre a los niños. Pero tampoco nunca dejamos de estar conectados con los colegios, que eso fue un gran desafío para nosotros, pero también estamos súper contentos porque logramos no desconectarnos, ¿ya? Eso no es una tarea fácil, ¿eh? No lo estoy contando en lo ideal, porque no es fácil, porque también se requiere una comprensión del otro respecto del fenómeno que ocurre en ese niño que ha estado fuera del sistema educativo por tanto tiempo, o que tiene 14 años y no puede estar en un tercero básico, ¿ya? Por un tema de edad, de desarrollo, ¿cierto? Etapa, ¿cierto? Psicológica. Un chiquillo de 14 años es un adolescente y un niño de tercero básico tiene 8 años. Entonces, estamos hablando de esas temáticas que hoy día hemos tenido que abordar muy en conjunto con la escuela, con el liceo. Son muy pocos los chiquillos que están yendo a establecimientos de educación de adultos, porque ya cuando el chiquillo llega a la educación de adultos ya se desarraiga completamente de lo que es el espacio educativo, y eso en términos de logro, su bienestar y desarrollo no es lo que debe ocurrir. Nosotros nos criamos en una escuela, lo pasamos bien en la escuela y lo pasamos mal. Aprendimos, no aprendimos, fuimos a jugar, fuimos a ser amigos. Ese es el espacio social. La escuela principalmente es un espacio social de aprendizaje, donde aprendemos ciertos contenidos duros, ¿cierto? Y logramos objetivos que son los fundamentales. Pero hoy día para nosotros es acotar, ¿ya? Tomar decisiones y focalizar dónde tenemos que poner todas nuestras cartas en definitiva. Y el tercer espacio educativo que tenemos, súper cortito, tiene que ver con jóvenes que han sido, que han infringido la ley, ¿ya? Y han sido condenados. Y estamos trabajando en los centros privativos de libertad, en los CIP-CRC, otra sigla, que son los centros, las cárceles de adolescentes. Tenemos acá el Ligüen, el Limache, pero nosotros no trabajamos acá en esta región, y estamos trabajando también con los programas de medio libre, que son aquellos jóvenes que, si bien es cierto, han sido condenados, pero cumplen su condena sin estar privados de libertad. Y también estamos trabajando apoyo educativo con ellos. Principalmente ahí sí se trabaja mucho la validación de estudios. Ahí ha sido una pega titánica desde el año pasado. O sea, desde llevar el computador nuestro al centro penitenciario, instalarlo y a través de ese computador pues conectarnos con los chiquillos, porque los chiquillos, si para la escuela era tema que no tenían computador o no tenían un celular, nosotros no podíamos ingresar un celular, por ejemplo, a los recintos penales. Entonces, tenían que ser responsabilidad nuestra. Entonces, acá el criterio siempre ha sido todo el rato ir modificando, ir probando, ir intentando, ir evaluando, ir proponiendo nuevas formas que nos permitan avanzar con ellos, ¿cierto? En la medida también de las necesidades que va teniendo cada uno, porque en esta pega que hacemos en PDE y en los centros privativos de libertad y medio libre, el trabajo es muy uno a uno, ¿ya? Aquí no estamos hablando de una sala de clase de 30 alumnos, no estamos hablando de un establecimiento educacional, estamos hablando de centros con un número de jóvenes de grupos pequeños con los que se trabaja con profesores y además que se han especializado en el área. Ese es como el desarrollo de lo que hacemos en el área de educación. Oye, pero qué gran programa, porque abarca 3 ejes muy importantes, ¿no es cierto? Principalmente cuando hablamos de desarrollo de los chiquillos, porque sí, en el fondo es lo interesante, mirar cómo proyectamos a este niño, niña o adolescente en su vida independiente, en su vida adulta, ¿no es cierto? Y me imagino que cuando hay factores de riesgo tales como la infracción de ley o la privación de libertad a un joven, me imagino que también hay en el fondo obstaculizadores, ¿verdad? Para llegar, ¿no es cierto?, al objetivo que nos planteamos con ese
joven cuanto a su recuperación de los años de educación perdida. Sí. Quería, antes de continuar, Alejandra, leer el comentario de Olga Bustos Vera, que dice, pierden la ideología del estudio. Me imagino, este comentario aparece cuando estaban hablando, ¿no es cierto?, contándonos tú de este rezago importante, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos en cursos con niños muy pequeños, donde los objetivos, ¿no es cierto?, la metodología que se utiliza dentro de las salas de clases para el aprendizaje, quizás un adolescente o preadolescente de 12, 14 años, no es tan atractivo el aprendizaje. No. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo han visto ese desafío? Porque claro, en el fondo, ustedes van trabajando el 1 a 1 con los chiquillos, pero hay un grupo curso, una comunidad escolar, ¿no es cierto?, que se integra y que no se basa solamente en los aprendizajes del niño, sino que cómo el niño aprende. ¿No es cierto? Y lo vemos hoy cuando los profesores, en contexto totalmente pandémico, te dicen, oye, los niños tenemos que grabar a los niños recitando, aprendiendo o haciendo una actividad X. Y claro, el niño que tiene 8 años lo va a hacer feliz, que le graben y no sé, pues incluso te dicen, mamá, súbelo al TikTok. Pero un adolescente que no le gusta la exposición, que además creció con estos papás que le decían, hey, ojo con las redes sociales, estás muy expuesto. Entonces, ¿cómo lo unen ustedes? ¿Cómo lo trabajan cuando hay esta diferencia tan importante? O sea, desde llevar sí, súper clave. Desde llevar en un taxi con un caballero que se llama Don Pedro, una guía de aprendizaje que fuimos a buscar al liceo allá en Coyhaique, que la llevamos a Chile Chico. O sea, ese chiquillo trabaja en Chile Chico porque es papá y cumple una condena en medio libre. Te voy a contar un ejemplo. Un joven medio libre trabaja en una zona muy lejana, en Aysén. ¿Y cómo le hacíamos llegar el material? Si él no tenía acceso a internet, no tenía... Eso para nosotros quedó absolutamente vetado. Bueno, había que conseguirse un caballero que nos llevara en taxi una encomienda. Empezamos a trabajar en el diseño de estas famosas guías de aprendizaje, pero tampoco podía ser cualquier guía, porque la guía debía tener un carácter también de autoaprendizaje, pero también que permitiera que el profesor, cuando pudiese conectarse con él, pudiese hacer una retroalimentación sobre lo que él había aprendido. Y nos centramos en esos dos focos, ¿ya? No podía ser una guía en la que él tuviera que responder puras preguntas, no nos servía, ¿ya? Tenía que estar centrada en habilidades a desarrollar, porque el foco de ese joven, por ejemplo, era nivelación de estudios, ¿cierto? Exámenes libres a final de año. Entonces habían objetivos muy específicos, muy claros, que ya habían sido detectados en un diagnóstico. Se armaba ese material era llevado a ese joven vía un vehículo, el joven lo recibía, lo podía desarrollar, y él cuando lo mandaba, la profesora se conectaba con él, por ejemplo. Entonces, el proceso de conexión con él, que estamos haciendo nosotras dos ahora, era un proceso de retroalimentación, de autoevaluación y también de vamos construyendo qué otros aprendizajes fuiste logrando a partir de lo que aprendiste con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la base dos elementos que son súper importantes en la metodología de trabajo, que tiene que ver con la co-construcción. Ellos co-construyen muchas cosas con nosotros, son partícipes de eso, ¿ya? No es solamente la propuesta que hace el docente, sino que hay una propuesta que hace el docente en base a un diagnóstico, pero también él opina, ¿ah? Y nos va diciendo sus intereses, porque nosotros tenemos que escuchar también, ¿ya? Entonces, hay otros intereses que no necesariamente son los mismos que tiene un alumno de tercero básico que tiene 8 años. Entonces, pensando en los intereses, trabajamos este material, lo contextualizamos y hacemos, por ejemplo, un proyecto con él, que él tiene un tiempo para desarrollar, y ahí el objetivo a cumplir también es plazos, porque ellos también tienen que aprender a cumplir algunas cosas. Por ejemplo, los plazos.
Por ejemplo, la forma, el formato. Por ejemplo, el cómo vamos a desarrollar esto en determinados tiempos durante mi rutina diaria. Porque si un joven que trabaja no tiene todo el día para estar trabajando conectado conmigo, como lo están haciendo hoy día desde las escuelas, ¿cierto? O miti-miti, porque también en los colegios están trabajando presencial un grupo y otro grupo está conectado, que también es súper desgastadora. Yo no digo que es un desgastador, es muy desgastador. En el caso nuestro, nosotros nos tenemos que adecuar también a esa necesidad de un joven que tiene muy bajo proceso educativo, está en tercero básico, pero es un joven que ya es padre y tiene 16 años y trabaja. O sea, ese es el contexto en el cual nosotros nos movemos. Entonces, hay una necesidad que es detectada, pero se construye con él su plan de trabajo. Y él acuerda con nosotros que ese plan lo va a cumplir. Entonces, también hay un ir y venir de compromisos, ¿ya? Y desde esa perspectiva, para nosotros la educación tiene que ver con, más allá de lo que memoriza o es capaz de decir que aprendió, es la habilidad que logra desarrollar. Entonces, nosotros trabajamos además en un marco metodológico que es muy poco lineal, porque un día la clase va a ser así o la guía se va a desarrollar de esta manera y a la otra semana la guía se va a desarrollar de esta otra. ¿Ya? Y lo otro que ha ido ocurriendo también es que los mismos chiquillos han querido estar en los centros. Cuando tienen la posibilidad de ir al centro, a ellos les gusta ir al centro. Y paradojalmente, aunque ustedes no lo crean, para ellos, como tú me dijiste, estar en el espacio educativo que nosotros les armamos, que es una sala pequeña de un grupo de no más de 5, es el espacio educativo que ellos quieren. Porque ellos no quieren estar aislados en un mundo en que no existe. Todos los chiquillos están en el colegio, la mayoría de los chiquillos están en el colegio, entonces ellos no quieren perderse ese espacio, entonces ahí hay un espacio social. Y ese espacio social, apenas fuimos saliendo de las etapas de cuarentena máxima, que eso fue el año pasado, en invierno, que estuvimos, no, sí estuvimos harto rato, hubo regiones, como nosotros estamos a nivel país, yo te estoy hablando de la experiencia país, ¿ya? Estuvimos en regiones mucho tiempo. Aysén estuvimos casi todo el año en cuarentena, pero por ejemplo los profesores iban a las casas de los chiquillos a trabajar con ellos, porque nosotros no le podíamos mandar una guía a veces, porque si ese chiquillo no sabe leer, ¿cómo haces que trabaje una guía? Lo primero que teníamos que lograr eran pasos muy primarios. Entonces, el desafío era todo el rato cómo nosotros vamos innovando, tomando decisiones, discutiendo, avanzando y retrocediendo todo el rato, ¿ya? Entonces, claramente para un profesor que hoy día está trabajando en un aula y tiene más de 30 alumnos, el desafío para él o para ella es súper distinto, porque además está en una lógica de escuela, que tiene una cultura escolar y que tiene exigencias que son absolutamente distintas. Las nuestras tienen una exigencia que tiene que ver con las necesidades, el diagnóstico, ¿cierto? Y lo que él ha decidido hacer. Si él decidió completar sus estudios de básica, nosotros trabajamos para que dé exámenes libres de primero a cuarto básico. Después trabajamos para que dé exámenes libres de quinto a octavo y después sacamos la media. Y eso se construye con él, con el chiquillo. Ahora, yo solamente les quiero dar como dato. Hoy día, en el ámbito de justicia juvenil, nosotros tenemos mucho más varones condenados. ¿Ya? Aquí hay un sesgo de género. Los chiquillos, los jóvenes adolescentes que cometen delitos son mayoritariamente hombres, no chiquillas. ¿Ya? Es muy distinto el número en proporción al de hombres, como 80 a 20. ¿Ya? De eso estamos hablando en justicia juvenil. No así en la vulneración de derechos que sufren las niñas versus los niños entre los 8 y los 14 años. Ahí es al revés. Las niñas siempre son más vulneradas, sobre todo en la esfera de la sexualidad y del maltrato físico y psicológico,
que los niños. Entonces ahí también hay otros temas que trabajar también. Oye, Alejandra, qué interesante lo que tú señalabas de cómo construir esta comunidad escolar en base a los intereses de los chiquillos, ¿no es cierto? Porque en el fondo, qué importante es que, y yo lo veo en el contexto de tu programa, pero también lo veo en contextos normales de comunidades escolares, donde a veces los papás nos equivocamos en las decisiones que tomamos con buscar un buen, vamos a buscar un buen colegio para que el niño se desarrolle, reflexione, desarrolle pensamiento crítico y todas esas cosas que nosotros como papás queremos para nuestros hijos. Sí, pero cuando vamos caminando con nuestros niños en este proceso educativo, a veces nos damos cuenta de que hay que buscar un colegio que se ajuste a las necesidades de tu hijo, ¿no es cierto? Y eso es súper importante. Yo creo que es un tip súper importante para quienes nos están escuchando, porque a veces uno piensa, así como, este es el punto, ¿no es cierto?, donde yo quiero que mi hijo llegue. O donde yo estudié, o el colegio familiar. O no sé, pues de repente cosas tan sutiles como, oye, mira, es que este colegio tiene súper buenos resultados en el ingreso de los chiquillos a la universidad. O este otro colegio tiene un equipamiento extra que es muy bueno, no sé, piscina, cancha, espacios deportivos tremendos, pero de repente los niños no son mirados en sus necesidades. No. Entonces, ellos quedan apartados de esa comunidad escolar donde nosotros pensábamos como papá que iban a estar súper bien. O sea, de hecho, te lo comento porque no hace mucho estuvimos discutiendo sobre estos temas en una mesa intersectorial donde hablábamos de cómo identificar esas necesidades en las comunidades escolares, porque en el fondo todos los niños y niñas y adolescentes son parte de esas comunidades. Nosotros construimos un instrumento, Claudia, que es re interesante, que se llama, se llaman trayectorias educativas. Y eso es una línea de tiempo que se construye con el niño, la niña o el adolescente, donde él va narrando lo que fue ocurriendo durante su vida. Ya, desde lo que él tenga recuerdo o ella tenga recuerdo. Y ahí vamos armando algunos hitos que si ellos quieren lo escriben, si ellos quieren lo dibujan, si ellos quieren pueden hacer un gráfico, pero cada uno de ellos tiene su propia trayectoria, porque también caemos en el error de medir todo, ¿cierto? Aplicar pruebas psicométricas, vamos aplicando test y miles de cuestiones, pero eso no es suficiente si hoy día nosotros no tenemos esa necesidad establecida por él mismo, ¿ya? Y por su familia. Porque también hay que preguntarle la expectativa de la familia, cuál es la expectativa que tiene esa mamá de este hijo o de esta hija que no ha podido avanzar, pero que además es súper contradictorio, porque en Chile la repitencia es súper baja. Si ustedes van a los datos, la repitencia en Chile no es un dato mayor, ¿ya? Pero sí hay un dato que es mayor y que no es menor en importancia, que es la asistencia a clases. Un indicador de fragilidad educativa que hoy día está demostrado que a futuro va a generar que ese niño, niña, adolescente tenga algunos problemas, es el de asistencia a clase. Mientras menos asiste a clase un niño, ¿ya? Se puede proyectar, ¿cierto?, mayores dificultades en su trayectoria educativa. Entonces, ojo cuando en la escuela o en el liceo empiezan a faltar mucho. Ese es un factor de fragilidad educativa. ¿Por qué? Porque hace y se genera en él una dinámica que no es la estructura que tienen todos los niños y niñas, que es ir a clase, ¿cierto? Es levantarse temprano, es ponerse el uniforme, ¿cierto? Es preparar la mochila, tomar el desayuno, si es que quieren, porque hay una edad que ya no les gusta tomar desayuno, ¿cierto? Que no les gusta ponerse la parca, solo se ponen el chaleco, pero no importa, hay una estructura. Esa estructura, cuando un chiquillo empieza a tener inasistencias permanentes, se empieza a romper. Y a veces se rompe a muy temprana edad. ¿Ya? Y eso es lo que va fragilizando la permanencia de ese niño o ese adolescente en un establecimiento vocacional, ¿ya?
y muchas veces termina, ¿cierto?, fracturada su vida o su desarrollo con vulneraciones que son mucho más graves, porque empieza la socialización callejera, ¿cierto? Está en la esquina, haciendo quién sabe qué, su familia está trabajando, no se hace cargo de él, y ahí vamos con una escalada de situaciones que van confabulando en que su desarrollo sea interrumpido, ¿cierto? Y no se dé en las condiciones en que cada uno de nosotros como papás quiere. Y otro dato de la causa tiene que ver con que a los que les interesan los números, a mí me interesan para algunas cosas nomás. Yo no soy matemática absoluta, pero sí miro las estadísticas, porque las estadísticas te explican cosas. Cuando uno ve los resultados de un establecimiento educacional, no solamente se fijan en el número de alumnos que entran a la universidad. Hay que mirar cuántos de esos alumnos egresaron de la universidad con una carrera, en el tiempo que esa carrera estaba proyectada. Te voy a dar un solo dato. En una carrera pueden entrar 60 alumnos, 60 es un número grandote, y a veces entran 100. En mi época entrábamos así, 100, 60 en un aula, era terrible. Pero ¿cuántos se titularon? En el camino se fueron quedando. Y hoy día sigue ocurriendo eso. Entonces también el factor de éxito en la vida universitaria también tiene que ser un factor que hay que mirar, ¿ya? Pero eso que uno mira también como papá tiene que ser compartido con los hijos. Porque si él no quiere hacer una carrera universitaria, va a ser difícil también que se proyecte. Por eso se construye y se construye en este espacio social que es la escuela y el liceo. Y cuando eso se ve interrumpido, ¿cierto?, por las vulneraciones de las cuales son objeto los niños, ese espacio se pierde. También estaba mirando otros números hoy día, y por ejemplo, en el área de protección, el 46% de las causas que entran a tribunales, ¿cierto?, es por negligencia. Eso mismo te iba a comentar. De hecho, nosotros tenemos una alta demanda y derivación, ¿no es cierto?, de la red, principalmente de los establecimientos educacionales, por inasistencia, ¿ya? Normalmente la red deriva en una etapa inicial, ¿ya?, donde la idea no es judicializar, ¿no es cierto?, sino que a través de las intervenciones que los profesionales van realizando, se va disminuyendo, se va bajando el riesgo de que ese niño en el fondo cronifique en el tiempo sus inasistencias o finalmente deserte del sistema escolar. Porque en el fondo nosotros hablamos de la deserción familiar del sistema escolar, ¿ya? Porque en el fondo nosotros cuando hablamos con los colegas que nos derivan, lo primero que le decimos, ya, a ver, ¿cuántos días ha faltado al colegio? Mira, lleva aproximadamente 2 semanas. ¿Y cuáles han sido las estrategias que ustedes han utilizado? Esta, la mamá no adhiere, no responde. Bueno, ahí aplicamos nosotros lo que el sistema nos permite, ¿no es cierto?, abordar con la familia, y en un alto porcentaje de los casos el tema se resuelve y no llega a la derivación o no llega a judicializarse. Con la pandemia nos pasó que en el fondo los colegios nos empezaron a derivar muchos casos cuando estaba finalizando el año o a mitad de cuando terminó el primer semestre. Entonces nosotros la primera pregunta ahí también era, a ver, pero miremos para atrás, veamos la historia escolar de este chiquillo. Está en cuarto básico. ¿Cuántas inasistencias presentó en primero, en segundo y en tercero? Entonces, lo que tú estás viendo hoy con la pandemia es que se agudiza una situación que ya venía. Que era dinámica en la familia, o sea, en el niño, digamos, las inasistencias, principalmente que, bueno, yo te hablo de la experiencia de mi territorio, que mi territorio es un balneario, tenemos harta población flotante, y ahora con la pandemia nos han llegado varios casos de que los niños están estudiando en Santiago, en Copiapó, o más en otras regiones, porque están en esta modalidad de clase online, y justamente hoy... Pueden estar en el lugar que quieran. Pueden estar en cualquier parte, pero principalmente las familias que están en Santiago, hoy día nos llegaron un par de casos que nos decían,
necesitamos que nos apoyen porque necesitamos un colegio acá, porque ya nos informaron que la región metropolitana dentro de las próximas semanas ya volvería a una etapa, no, a la presencialidad, ¿ya? En el fondo, ya. El ministerio es claro, ¿no es cierto?, al señalar que en el fondo es la decisión de los padres, pero como dices tú, hay varios factores que hay que conjugar, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos quizás a nuestro último tema. No es tan lineal. Claro, y cómo miramos, ¿no es cierto?, a este niño como sujeto de derecho también en contextos escolares. ¿Cómo lo estamos escuchando en sus necesidades, lo estamos mirando en sus particularidades y estamos asumiendo el desafío de educar a este chiquillo? No solamente, porque sabemos que los recursos a veces no son muchos, principalmente en contextos escolares municipalizados, estatales, pero en el fondo le estamos dando ese enfoque de derecho a este sujeto de derecho dentro de la educación. Y yo creo que ahí es donde tenemos que discutir, ¿no es cierto?, de cómo el desafío, cómo nos vamos a plantear ese desafío. Porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que en el fondo hemos, de alguna u otra forma, dejado de mirar al niño como sujeto de derecho. Primero, cuando las autoridades nos dicen los niños son vectores del virus. Son vectores del virus. Tratemos de que no estén cercanos a los adultos mayores, que es la población más de riesgo. Entonces, ¿qué hicimos? Cerramos las escuelas, cerramos a los niños, no podían ver a sus abuelos, no podían juntarse con otros niños, y empezamos sobre la marcha, porque nadie estaba preparado para esto. No. Entonces, desde ahí sería bueno quizás, si tú tienes una visión de cómo ese enfoque de derecho hoy en pandemia lo hemos trabajado y hemos tratado de mantenerlo. A ver, yo diría como dos cosas preliminares. Primero, que siempre son importantes como para generar contexto y para enseñar. Yo soy educadora y siempre ha estado en mí enseñar a las personas, y hoy día tal vez nos están escuchando familias también. Cuando nosotros hablamos que los niños y niñas tienen derechos, estamos hablando que son derechos humanos. Y eso es inalienable e irrenunciable. Todo ser humano, sea niño, adulto mayor, de la etnia mapuche, de la etnia rapanui, o cualquiera que habite este estado llamado Chile, tiene derechos porque es un ser humano. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva hay una premisa que es básica, y es que los derechos, sin importar quién yo sea o cómo me porte, son irrenunciables. Ese es un principio, ¿ya? Y si nosotros miramos los derechos desde esa perspectiva, vamos a poder tener también una mirada más comprensiva, porque si no nos llevamos todo el rato peleando, ¿cierto? Y los deberes, porque me faltó la palabra y los deberes. No le puedo poner la palabra deberes. Los derechos no conllevan deberes, ¿ya? Los deberes existen y deben ser, ¿cierto?, puestos sobre la mesa para el desarrollo de todo ser humano. Pero nosotros no podemos decir derecho igual deberes, yo los garantizo. Esa premisa hoy día ni nunca ha sido lo que nosotros hemos, ¿cierto?, firmado ante la Convención de Derechos del Niño, que además nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención del Niño no se inventa por sí sola, ¿ya? No es un constructo que a alguien se le ocurrió y dijo que los niños tenían derecho al igual que los adultos, sino que lo que hacen es cuando miran y primero elaboran la versión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dicen y se dan cuenta que los niños son sujetos de especial protección por la etapa de vida en la que están, ¿ya? Que son personas en desarrollo, que tienen menor edad, ¿cierto? Ni siquiera vamos a hablar de tamaño, porque mi hijo a mí me sobrepasa como en 2 cuerpos, ¿ya? Y tiene 23 recién. Entonces, desde esa perspectiva, una idea central es que los derechos son irrenunciables. Y si este país firmó la convención y adhirió a ella, no puede seguir avanzando en materias de garantía de derechos si eso no está claro para todos y todas en este país. Háblese de autoridades como de cualquiera en este país que hable de los niños y de las niñas, ¿ya? Porque si no entendemos el constructo, vamos a estar todo el rato discutiendo de cosas que hoy día no nos permiten avanzar. Y lo segundo
tiene que ver con que si nosotros decimos que los derechos son irrenunciables, tenemos que también tener cabalidad en la comprensión de lo que significa cada uno de esos derechos. Y si hoy día tú planteas, Claudia, que los niños tienen derecho a ser oídos, ¿ya? A participar, pero también tienen derecho a incidir en la toma de decisiones. Y ahí nosotros tenemos también, ¿cierto?, una construcción que desarrollar y conversaciones que hacer al interior de la escuela, al interior de la familia, al interior de las comunidades. Porque ¿qué tan dispuestos estamos a conversar eso? ¿Qué tan dispuestos estamos a darle autonomía a los niños, niñas y adolescentes para que ellos la ejerzan? ¿Cómo aprende a ser autónomo un ser humano si nadie se lo permite? Si nadie le permite equivocarse, cometer errores, ¿ya? Bueno, no, yo tengo más años que tú inclusive, por tanto también me mandé muchas embarradas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, cada una de las embarradas que uno se mandó, hay algunas que las recuerda con mayor intensidad, obviamente, porque fueron errores más graves. Pero desde esa perspectiva nadie aprende porque le dijeron que tenía que hacer las cosas de una determinada manera, ¿ya? Porque somos seres, ¿cierto?, siempre en desarrollo y sobre todo en un caso de un niño que además el ser humano cuando más crece y se desarrolla es en la infancia, ¿ya? No hay ningún ser que se desarrolle tanto como nos desarrollamos nosotros, en lo biológico, ¿cierto? El desarrollo cerebral temprano, ¿cierto? Y eso ya está más que estudiado. Entonces, esas dos premisas hoy día son súper importantes. Autonomía progresiva, que es el veto que se le impuso a la ley de garantías, ¿cierto?, que es la que crea el sistema de garantía de derechos de la niñez para que en el Estado de Chile se pueda decir que hay un sistema que va, ¿cierto?, a garantizar que todos los niños sean sujetos de derecho, pero que además se les permite ejercer esos derechos, ¿ya? Y no que sí puedes participar, pero hasta el límite que yo te proponga que tú participes. O yo te escucho solo hasta este punto porque el resto no lo puedo escuchar. Entonces, desde esa perspectiva hay conversaciones que hacer. Yo creo que esas conversaciones no están hechas todavía. Y sobre todo en espacios como este, como el espacio de la pandemia, que ha sido más que largo, no ha sido un espacio corto de tiempo. Llevamos más de 1 año y medio, pero hemos tenido terremotos, una situación de emergencia muy grave y muy dura para el país. Nosotros siempre estamos terremoteándonos. Y los niños, ¿qué conversan con ellos respecto a estos fenómenos? ¿Cuántos incendios hemos tenido? ¿Cuántas situaciones graves de emergencia en incendios hemos tenido en este país? ¿Ya? Pasó el estallido social y los niños no entendían qué estaba pasando porque nadie se sentó a explicarles. Entonces, claro, también tiene que haber una conciencia de aquello, ¿ya? De los fenómenos que pasan en el mundo. Los niños no son seres que no entiendan nada, sino que son personas que necesitan de un adulto que les vaya explicando las cosas que van sucediendo. Exactamente, pues de hecho ahora, bueno, no, los sistemas proteccionales a través de los programas 24 horas, de las OPD, pues, tienen esta facultad de construir, ¿no es cierto?, los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, Sí. que son espacios territoriales, ¿no es cierto?, que están a niveles locales, provinciales y regionales y a nivel nacional, donde los niños generan estos espacios de conversación, de discusión, de reflexión y de pensamiento crítico. Hoy, o sea, se empezó con los cabildos, no sé si tuviste la oportunidad de ver alguno, cuando empezaron los cabildos posterior al estallido social, que se hicieron en todos los territorios, incluso bajo los aleros de distintos programas, las OPD, desde Sename, pero también el Chile Crece Contigo, que jugó un rol muy importante también en estos cabildos con los niños y niñas. Desde ahí creo que, claro, tenemos un desafío importante, porque esa mirada adultocéntrica es difícil sacarla también, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes convocan a los consejos consultivos hoy, cuando no existen? Los adultos. Después le van la autonomía, ¿no es cierto? Se les va entregando a los niños, van poniendo los temas, van viendo también. Hoy los consejos consultivos son parte de las elaboraciones de las políticas locales de infancia en los territorios también. Entonces, pero siempre existe, ¿no es cierto?,
están rodeados de los adultos de alguna manera, incluso desde la protección que le dan sus padres. A nosotros nos toca ver el consejo consultivo y, y antes de conversar con los niños con respecto a alguna actividad que tenemos que realizar o que ellos quieran realizar, es la conversación con los papás. Sí, por Hoy supuesto. tenemos esta actividad, sobre todo ahora en pandemia, que se están abriendo algunos espacios para trabajar en la presencialidad. Oye, mira, está esta actividad, ¿te gustaría que invitáramos a tu hijo? ¿Te complica que sea presencial? Entonces, claro, siempre el respeto con el cuidador, pero también de alguna manera pensamos en proteger al niño, pero se transgrede esa autonomía del niño también, de decir, oye, tú, ¿qué piensas, no es cierto, de esta actividad? ¿Te gustaría participar? ¿Hay algún miedo ahí en ti, no es cierto, con respecto Sí, a estar con otros sí. en contacto? Y esa es la autocrítica, como tú dices, de repente uno comete errores, yo creo que por ahí va, ¿no es cierto? De repente, incluso los que trabajamos en infancia tenemos este sesgo, ¿no es cierto?, con los niños. Ale, mira, nos Son están las avisando mismas que ya horas. Oh, se nos pasó volando, o sea, es volando. que no Sí. puedo creer que haya pasado tan rápido. De verdad que yo me Sí. sentía como en clase contigo ahí escuchándote, de verdad. Tú sabes que Todo súper siempre entretenido. tus palabras son de mucho conocimiento, de mucha experiencia, muy, muy lúdicas también. Nos explicas algo que es para ti tan fácil, ¿no es cierto? No son en vano esos 37 años de experiencia. Ale, agradecerte que estés acá, desde ya dejarte invitada para un nuevo programa, probablemente donde podamos profundizar más en las políticas locales, ¿no es cierto?, en las políticas Es lo que se nacionales, viene, es lo que se en lo viene. que se viene, la Sí, reestructuración del sistema, ¿no es cierto?, ya sí, el sí. nuevo servicio de la niñez y poder discutirlo. Pucha, no sé, no tengo palabras para agradecer que No, te yo hayas también. ido Yo y también todo a lo que ti. nos has aportado. Yo también a ti. Siempre para mí va a ser un gusto poder estar en estos espacios porque creo que los espacios más comunitarios y sociales son los espacios que hoy día requerimos, ¿ya? Al parecer la pandemia nos obligó a comunicarnos y a sentir esta necesidad de estar eh, en ámbitos que nunca estuvimos. Estuvieron por años muertas las juntas de vecinos y hoy día todo el mundo quiere estar en una junta de vecinos y tener su territorio armado y tener su olla común y todo eso, y ahora no podemos porque estamos en pandemia. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que rescatar. Nunca voy a olvidar una imagen de nuestro maestro Paulo Freire, que me acuerdo que sistematizamos, te estoy hablando de los años 90, hace mucho tiempo, con un grupo de amigos que trabajábamos con los profesores en capacitación. Y nosotros pusimos los preceptos de Paulo Freire en la educación nueva y había un cómics, ¿ya? Y en ese cómics aparecía una máquina, así, estas máquinas como una locomotora, donde los niños entraban por distintas puertas, ¿ya? Entonces los niños más pobres entraban por una puerta, los niños más o menos entraban por otra, los hijos de gerente entraban por otra, y cada puerta tenía una salida distinta, ¿ya? Y eso era el determinismo social en que se establecen, ¿cierto?, las trayectorias de los niños y el futuro de ellos. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Un país que diga que es un país democrático, que es un país solidario, que es un país que dice que piensa y cree en la infancia, tiene que creer en ello, ¿ya? A pesar de todas las dificultades que pueden haber tenido. Yo te lo puedo decir porque nosotros vamos con los chiquillos a hacer su examen de validación y le hacemos una fiesta cuando ellos terminan sus exámenes. Aunque aprueben el cuarto básico, listo, aprobamos el cuarto. Dime un paso. Ya que un joven que está preso te diga, profesora, no tía, pues no somos tías, profesora, quiero sacar mi cuarto básico y si usted me acompaña va a ser mejor. Nosotros hasta bus le arrendamos un bus, salimos con ellos en el bus, felices, la colación. O sea, imagínense lo que significa para un chiquillo que nunca ha tenido ni una oportunidad, ¿ya? Ir a dar su examen con su profesora lo espera, les damos la colación y después le hacemos la graduación cuando ellos terminan sus estudios. Entonces, si eso se puede hacer
¿ya? Yo creo que podemos hacer muchas cosas más en la medida en que nos atrevamos y tengamos las ganas. Y yo feliz, Claudia, de estar, de acompañarte y de conversar con toda la gente que hoy día nos está escuchando, porque me parece que es de suma importancia que los niños y niñas y adolescentes de este país no sigan en la condición en que están. Los niños no tienen que seguir siendo vulnerados. Y menos porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer o cuando lo vimos dimos vuelta la cara. Así que todo mi compromiso contigo y muy agradecida de este espacio. Muchas gracias, Ale. Oye, te mando un beso grande, cariños para ti, para tu equipo y estamos en contacto y venos la próxima semana. Una invitada amiga. Por supuesto, me meto ahí. Chao. Un abrazo, gracias. Que estés muy bien, chao. Ale. Bueno, acá, mira, tenemos un mensaje de Bárbara Cabrera Vargas, dice, excelente, me encantó, muchas gracias, Bárbara, por oírnos. Espero que, así como para Bárbara, para Lucía, que nos dice excelente, felicitaciones, haya servido esta instancia para muchos de ustedes. Antes de despedirnos, los dejamos completamente invitados para que puedan estar con nosotros el próximo martes, revisando con un nuevo invitado, una nueva invitada, otras temáticas de infancia de interés. Primera infancia, nos toca la próxima semana. Un abrazo a todos y ya saben, sigan en Instagram a @casa_japán. Un abrazo.